Ahora vamos a pasar al segundo bloque, que es donde vamos a estar preparando la tierra para fertilizarla y para que las nuevas iniciativas sean auténticamente inclusivas y sigamos trabajando hacia eso. Voy a presentar a la primera oradora del bloque, de segundo bloque, es Graciela Dedes. Graciela es representante de Naciones Unidas y ella nos va a estar hablando sobre el derecho a estar, a participar y a progresar. Bienvenida, Graciela. Hola, buenos días, muchas gracias a todas y todos. La verdad que para mí es un privilegio estar acá, es un honor, y además por segundo año, o sea que quiere decir que, bueno, que podemos seguir trabajando juntas y juntos. Además es un gusto estar con tanta gente conocida. A Natalia la veo una vez por año, y siempre es lindo. Y bueno, me gustó mucho el tema de poder asimilar este crecimiento con la tierra, ¿no? Con la cosecha, con los ciclos de la vida y con los ciclos de la tierra. Me siento muy, muy contenta porque parte de lo que iba a decir yo está como parte de la siembra del año pasado. Entonces quiere decir que este preparar la tierra no es una tierra así nomás, sino que es una tierra muy abonada, muy trabajada, y eso también es súper interesante. No es lo mismo trabajar y sembrar en una tierra que está pobre que en una tierra que realmente ya tiene mucho trabajo, muchos nutrientes. Entonces, desde ahí me paro, ¿no? Desde un equipo, desde un grupo que viene trabajando, que no empieza de cero y que, bueno, maneja muchísimos elementos muy positivos. Yo soy asesora de derechos humanos para Naciones Unidas, y desde ahí me quiero parar, ¿no? Me quiero parar desde los derechos humanos para contarles a ustedes, y desde también algunas cuestiones de Naciones Unidas, que es un espacio universal donde los países se encuentran, donde los países y las personas de los países, porque Naciones Unidas también incluye la sociedad civil, está cada vez más incluyendo el sector privado y obviamente los estados y las diferentes formas de gobierno. Entonces, me parece que el hecho de tener esta institución multilateral con muchos países implica la generación de consensos que son muy fuertes. Entre estos consensos me gustaría contarles que existe desde 2015 una agenda de la transformación, que es la agenda de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que capaz que la escucharon. Y esa agenda obviamente tiene los derechos humanos como un hilo transversal. Es una agenda de voluntad política donde los estados acordaron que hacia el 2030 tenemos que llegar a un desarrollo sostenible. ¿Y cuándo es sostenible? Sostenible es cuando es sostenible desde el punto de vista económico, productivo, ambiental y también social. Y entonces fíjense cómo estos elementos interactúan y cómo no hay desarrollo sostenible si no hay desarrollo social o desarrollo ambiental. Entonces, partiendo de la base de todo lo que han dicho, de lo último que habló Natalia, de lo que son las políticas, ustedes fíjense que incluir es un negocio, pero no un negocio que da dinero, es un negocio que da valor, es un elemento que realmente nos hace más, integrales y más íntegros. El otro día Mercedes hablaba o tuiteó que las sociedades más igualitarias son sociedades más saludables, creo que era nombrando a alguien, y completamente. La sensación es que nosotros cada vez más planificamos, pensamos y de alguna manera diseñamos para un actor único, para un ser humano único, que tiende más, cada vez más, a ser varón, a ser una persona que vive en la ciudad, que es un hombre fuerte y adulto joven, ¿no? Y cada vez más nos olvidamos de que esa no es la realidad de muchísima gente, ni aún de los adultos hombres, ¿no? Varones. Entonces, qué importante es pensar que si nosotros
miramos desde el principio de la diversidad, cuántas más riquezas estamos tomando en cuenta, ¿no? Fíjense que si nosotros nos quedáramos solamente con una visión a primera vista no me acuerdo el nombre, del amigo del video, hubiéramos pensado que era una persona que básicamente, bueno, estaba viviendo una vida de poca comunicación. Y la riqueza que aparece de todo punto de vista cuando él logra comunicarse. Entonces, si nosotros no pasamos por diferentes motivos esa primera barrera, que es la barrera de los preconceptos, pero también de la inclusión, que implica a veces ayudas, que son ayudas de asistencia para que la persona pueda lograr comunicarse, estamos perdiendo muchísima riqueza, muchísima diversidad. Quiero contarles una anécdota de algo que pasó durante el tiempo de COVID, donde la exclusión de la diversidad, también en nuestra vida, en nuestra sociedad, está excluyendo también de la posibilidad de llegar a una economía también más sana. En momentos más duros del encierro de la pandemia, bueno, ustedes saben que había mucha compra online a través de plataformas. Las plataformas online no son necesariamente inclusivas ni son accesibles a las personas ciegas. Esto hace que mucha gente queda fuera, y también a gente que no tiene quizás un manejo y una alfabetización informática. Queda fuera de la posibilidad de acceder a productos o de lo que una empresa diría consumir. Por lo tanto, no solo está perdiendo su derecho a acceder a ciertos servicios y productos, sino que también las empresas están perdiendo la posibilidad de llegar a otros mercados que son muy importantes. Entonces, fíjense cómo la inclusión también es una cuestión donde ganamos todos, donde ampliamos y donde realmente empezamos a entender que todos tenemos derecho al acceso de bienes y servicios. Finalmente, quería decirles que me parece que este evento de incluir para crecer toca dos temas importantísimos. Inclusión, como ya lo hemos visto, pero también crecer, el crecimiento. ¿Qué entendemos por crecimiento? Y ahí me parece que el tema de los derechos humanos, cruzado también con la Agenda 2030, es fundamental. Porque el crecimiento tiene que ver con diferentes formas de ampliar nuestras capacidades. El año pasado, la antigua coordinadora residente decía en este evento que si no crecemos todos, el desarrollo no es completo. Entonces, realmente pensar en un crecimiento inclusivo que tenga que en el centro a las personas, que tenga que ver con la ampliación de las capacidades personales y que esas capacidades puedan darse a la sociedad, también es muy importante. Los derechos humanos hablan de la dignidad humana, hablan de cómo cada persona puede expander y también puede llegar a desarrollar todas sus capacidades. Entonces, fíjense la proximidad que hay entre la dignidad y la capacidad de crecimiento. Y para eso, por supuesto, que está la educación, para eso están los apoyos, para eso está luego la inclusión laboral, la inclusión en la sociedad. Es posible tener enfoques inclusivos y sostenibles. Ustedes piensen que, lo vamos a ver en la próxima ponencia, los ciclos de la política pública, ¿no? Los ciclos de las políticas deben ser inclusivos. Cuando no incluimos, después, de alguna manera, estamos yendo, a veces mal y tarde, a cubrir, ¿me ven? Sí. Estamos yendo a cubrir brechas con otras políticas que realmente son más de asistencia cuando las personas podrían haber sido incluidas desde el comienzo. Y hablamos de inclusión, hablamos de todo lo que no entra en un corsé, en una norma que ya a esta altura no sabemos quién la armó y para quién se diseñó. Hablamos de incluir a las personas LGBTI, las personas con discapacidad, las personas género diversas, todas las personas. Entonces, fíjense que la inclusión desde el comienzo hace que el luego ir
con la asistencia de la política pública pueda ser no tengamos que recurrir a eso. Por eso me gustaba muchísimo cuando hablaban de que quizás en algún momento podamos dejar de hablar de la inclusión. Ustedes saben que en los derechos humanos hay derechos específicos. ¿Por qué? Porque las diferentes poblaciones tienen necesidades específicas para llegar y lograr su dignidad humana. Uno de estos derechos específicos tiene que ver con las personas con discapacidad. Creo que el día que nosotras y nosotros podamos ver que estamos todos integrados y estamos considerando a la otra persona en su diversidad, estas cuestiones específicas van a ser la norma y no la general, lo más común. Para terminar, decirles que cuando los estados hablan de derechos humanos, asumen obligaciones de respetar, pero también de proteger. ¿Qué quiere decir? De crear aquellos marcos, aquellos sistemas y regulaciones para que, por ejemplo, como decía Manu, los niños no tengan que plantearse cada año si van a tener inclusión en la escuela, en el trabajo, poder generar estos marcos de protección para que las personas accedan a los derechos. Y a mí me parece que en ese sentido poder trabajar con el sector privado, ¿no? Poder pensar una economía que tenga marcos claros de protección, como por ejemplo se están dando la normatización de las cuotas en los temas laborales, poder proteger a los niños en situaciones, por ejemplo, de educación, como acaba de pasar con un protocolo de no expulsión a personas con discapacidad del sistema educativo, etc. Esos marcos de protección, también trabajados con el sector privado, son claves para poder abordar la inclusión. Les agradezco muchísimo y esta es una oportunidad de poder estar conversando con ustedes y bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias, Graciela. Muy, muy interesante. Ahora pasamos a nuestra próxima oradora que tuvo un inconveniente, ella no pudo estar con nosotros hoy, pero nos mandó un video, una grabación. Se trata de Ana Gómez. Ana es la coordinadora del Wellbeing Economy Alliance, que en español es la Alianza por la Economía del Bienestar. Ana nos dejó un video en el que cuenta cómo priorizar el bienestar de las personas y del planeta. Muy buenos días a todos y buenas tardes desde España, desde donde me encuentro y donde soy. Soy Ana, soy la coordinadora de la red Wellbeing Economy Alliance, WEALL, y es un placer para mí poder estar hoy aquí, aunque sea en grabación, pero poder compartir con todos vosotros, bueno, pues conversaciones súper interesantes que he tenido con Mercedes y sobre todo agradecerle que me haya dado la oportunidad de poder compartir con todos vosotros, bueno, muchas de esas conversaciones que hemos tenido y traerlas a este espacio tan importante que han creado para dar visibilidad a muchas personas y a muchos colectivos que se encuentran en una situación de desigualdad, como muchos otros, pero este es muy importante de mencionar. Cuando conocí a Mercedes y tuve la oportunidad de que además ella también formara parte y asistiera a lo que fue el lanzamiento de la guía para la elaboración de políticas de la economía del bienestar, pues a raíz de ahí, bueno, pues ella ya forma parte de esta red y hemos tenido conversaciones en cómo encontrar áreas de colaboración, porque al final esto es lo que hace WEALL. WEALL, para los que no estén familiarizados con la red, somos una colaboración global de organizaciones, de movimientos, de alianzas, de individuos que están trabajando por una economía del bienestar, una economía que brinde bienestar humano y ecológico. Queremos crear una economía que traiga justicia social a un planeta, en un planeta sano y vivo. Y queremos una economía que haga las cosas bien desde el principio, no una economía que empiece, que esté poniendo parches y tiritas y curando lo que ella misma, el mismo mal que está creando, hablando de desigualdades, hablando de destrucción del planeta.
tenemos que empezar a hacer las cosas desde un principio bien. Y ahí todas las voces tienen que ser escuchadas, todas las voces son importantes. Y de ahí que lo que hoy os he traído y quiero compartir con todos vosotros sean los 7 principios en los que se basa esa elaboración de políticas para la economía del bienestar. Porque si se pone, las políticas se elaboran y se diseñan de ese modo, seguramente no tendríamos que estar hablando de la inclusión, sino que sería se crearían políticas en donde se hicieran bien desde el principio, donde todas las voces estuviesen incluidas y donde podríamos empezar a ver unas realidades completamente diferentes. Voy a compartir mi pantalla, espero que salga bien en la grabación. Para aquellos que no estén familiarizados con la guía, Mercedes espero que pueda poner el link mientras que yo estoy hablando en el chat en directo. Es una guía que está accesible en nuestra web, en weall.org, entonces pueden descargarla, pueden leerla, les animo, porque además es un documento que está vivo y que tiene que seguir desarrollándose según vamos poniendo muchas acciones en marcha. Y aquí es donde está los 7 principios de los que voy a hablar en los que se basa la elaboración de estas políticas. Como veréis, el primero que aparece es participativo. Esto quiere decir que la política se crea a través de procesos abiertos, co-creados y transparentes. En diversas comunidades pueden participar y contribuir de manera significativa a lo largo del proceso de esa elaboración de políticas. Es fundamental. Tiene que estar orientado a objetivos. Las políticas están diseñadas para promover el bienestar de las personas y el planeta. Y a partir de ahí, sin perder nunca el foco de eso, crear la política que sea necesaria para un aspecto u otro. Pero nunca podemos perder ese objetivo fundamental y que sea el corazón de todo lo demás que se vaya a crear. Tiene que ser un espacio experimental. Los procesos de políticas fomentan el aprendizaje y la experimentación continuos para encontrar soluciones innovadoras que fomenten el bienestar. Tenemos que empezar a dar espacio a la innovación para que podamos empezar a mirar estas políticas la conclusión, el outcome que van a ser el producto, ¿no? Oh, Dios mío, no me sale ahora mismo la palabra correcta, pero espero que se entienda. Tenemos que dar oportunidad a mirar las cosas de otra manera y para eso tenemos que dar espacio para la experimentación. Es importante que sea contextual. No existe una solución única para todos. Las políticas económicas están integradas en los valores, la cultura, lo local, el contexto y esos objetivos locales que se tengan. Con lo cual, no existe una sola solución para absolutamente todo. Tiene que ser contextual, tiene que estar metido en ese lugar, en esa cultura y en esas idiosincrasias de cada uno. Y por supuesto holístico. La economía forma parte de la sociedad y del medio ambiente y no se distingue de ellos. Aunque nos hayan hecho pensar en eso y aunque actualmente sea así, la economía forma parte del todo y nosotros igualmente. Por lo cual hay que mirarlo de una forma holística. Y luego es importante que esté basado en la evidencia y que esté basado en las fortalezas. La elaboración de políticas se basa en el uso sistemático de evidencia cualitativa y cuantitativa. Y además reconoce las fortalezas de las comunidades que estén participando en esa creación, en ese diseño, centrándose en lograr las aspiraciones positivas de la sociedad en lugar de simplemente mitigar los resultados negativos, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo en la actualidad. Además, aquí quiero añadir, aunque el documento, el report que se ha hecho está en inglés, hará 2 o 3 semanas como mucho, hemos lanzado el report de Failure Demand, donde hemos utilizado 2 áreas concretas, Alberta, en Canadá, y Escocia, para demostrar a los gobiernos la cantidad de dinero que dedican a solventar los problemas que ellos mismos han creado por no tener unas políticas creadas y diseñadas siguiendo estos principios. Os animo, como os comentaba, a que
leáis la guía completa. Ha sido creada por más de 70 miembros de Ubiol y creo que es una herramienta que se puede utilizar a muchos niveles, en muchos contextos diferentes, aunque ahora mismo lo estén utilizando diferentes legisladores para ponerlo y llevarlo a sus espacios, pero se puede utilizar en muchos. Y por supuesto, si fuéramos capaces de poner esto en práctica, y ya están, hay diferentes hubs que ya lo están llevando a la práctica y el año que viene veremos el producto de ello, las cosas empezarán a verse de otra manera. Y para el aspecto que nos ha traído hoy aquí de la inclusión, es fundamental que empecemos a crear unas políticas inclusivas donde esta conversación podamos dejar de tenerla, porque todas las voces han sido tenidas en cuenta. Todos somos parte de la economía, todos somos economía, y eso es algo que no podemos olvidar. Tenía 10 minutitos, espero haber cumplido con el tiempo. Ha sido un placer poder contar con este espacio, aunque sea en grabado. Voy a dejar mi email a Mercedes para que también os lo pase. Como coordinadora de la red, estoy deseando de conectar con todos vosotros. Me tenéis aquí para todo lo que pueda ayudar y creando siempre esos espacios de conexión y de colaboración que son tan importantes para llegar a una economía del bienestar. Muchas gracias a todos. Espero que sigan disfrutando de la jornada y nos vemos en otros espacios. Un abrazo. Bueno, gracias. Parecía que estaba acá, no sé qué sintieron ustedes, pero para mí era como que ella estaba acá, ¿no? No en un video. Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a Laura Pastorini. Laura es antropóloga social y visual, magíster en salud mental, y es representante del Presencing Institute, y ella nos va a hablar sobre cultivando la condición interior para una sociedad inclusiva. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, Dana, muchísimas gracias, Mercedes, muchísimas gracias, equipo, por esta invitación y bueno, muy enriquecida con todo lo que se ha hablado y lo que se ha visto. Soy una mujer en sus 50, me estoy dejando las canas y hoy me puse un collar rojo y me pinté los labios, para quien no me está viendo. Para la ocasión. Muy contenta de estar aquí para entusiasmar a la participación de este maravilloso evento, que creo que ya estamos todos entusiasmadísimos en este viaje ya. Entonces, simplemente contarles que el aspecto que traigo hoy aquí es un poco, no solamente lo que tiene que ver con el qué hacemos y el cómo lo hacemos, sino el desde dónde hacemos esto de la condición interior como un elemento clave para entendernos en nuestras distintas formas de exclusión y entender quizás a los otros también en estas distintas formas de exclusión. Entonces, voy a compartir algunas imágenes aquí para acompañar lo que estoy presentando. Entonces, esto del Presencing Institute trae, como decían hoy tempranito, la teoría U, que es el marco conceptual y metodológico desde el cual trabajamos y desde el cual que estamos aplicando también en esta presentación. Y para Otto Scharmer, quien desarrolló la teoría U, él dice el resultado de nuestras acciones está determinado por la condición interior desde la que operamos. Esto quiere decir que, como decía hoy Manuela temprano, para hacer este ejercicio que queremos hacer de incluir, tenemos que empezar por dar vuelta el foco de atención. Muchas veces estamos orientadas a la externalidad y cómo generar esa nueva mirada que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos aquí en quiénes somos y cuál es nuestro mejor lugar de contribución en los sistemas de los que formamos parte, pero también dónde están nuestros puntos ciegos. Entonces, de alguna manera decimos que el qué, los resultados, aquello que queremos hacer y bueno, por ejemplo, queremos desarrollar una maravillosa política pública que es necesaria, pero para que esto no sea, como decía Graciela, también como decía Gustavo, el corsé, la obligación, tenemos que
que trascender incluso los procesos, el cómo, las herramientas, podemos tener unas maravillosas maneras de llegar a esos resultados, pero para llegar al fondo del asunto, a la raíz de cómo lograr una verdadera, profunda inclusión desde la convicción, tenemos que ir a la fuente, al quiénes somos, cuál es esa condición interior desde la cual estamos operando, ¿sí? Entonces, aquí ponemos esta U, esta forma de U, de la teoría U, poniendo el qué y los resultados arriba, el cómo y los procesos en medio para alcanzar esos resultados, y el quién o la fuente debajo, porque eso consideramos que es lo que atraviesa toda nuestra condición interior. Y cuando estamos hablando de condición interior, quizás nos preguntamos, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa al otro en este desafío que implica incluir? Y desde nuestra perspectiva hay algo que se llama pertenencia, ¿no? Podemos imaginarnos, estamos viendo ahora este circulito, un circulito gris que puede significar o simbolizar nuestro mundo de convicciones, nuestras identidades, nuestros círculos de pertenencia, que generan esta identidad y esta seguridad de quiénes somos, ¿sí? Muchas veces hay muchos autores, yo soy antropóloga y me acuerdo que un autor que me impactó mucho, Friedrich Parf, pero después encontré también en la psicología y en la filosofía, Paul Ricoeur, muchos autores que hablan de que generamos nosotros identidad en la alteridad, definiendo aquello que no somos. Por eso nos guardamos tan seguros aquí. Entonces, cuando nos enfrentamos a lesotres, a lo que está afuera, a lo que es diferente, ahí nos convencemos de quiénes somos, ¿sí? Entonces, en esa brecha, en esa diferenciación, también hay identificación. Entonces, ¿cómo poder hacer para trascender? Tenemos que permear estos círculos de pertenencia, animarnos a tomar el riesgo, ¿sí? ¿Se acuerdan? La mirada abierta, el primer gesto es la curiosidad. Necesito tener curiosidad. Este puntito rojo necesita primero asomarse al borde del lugar de las convicciones, como si mirara por la ventana de mi casa, pero después necesita permearse este círculo para que yo pueda salir, ir al encuentro de la otra persona y también ir al encuentro del mundo entero, romper esta piel social para lograr la empatía y lo generativo, lo que nosotros llamamos del ego al eco, que implica un riesgo muy grande, ¿sí? Implica siempre abandonar la seguridad que nos da la pertenencia. Entonces, simplemente dejarles esta idea de qué nos está pasando, qué me está pasando a mí, que me cuesta, qué seguridades me da a mí estas formas de exclusión, para poder entender, si me enfrento a otra persona, qué le habrá pasado a esta persona que necesita de esta rigidez, de esta seguridad. ¿Dónde están sus miedos? ¿Dónde están sus inseguridades? ¿Dónde está esa desesperado apego a nuestros círculos de pertenencia? Entonces, desde la teoría U, cuando llevamos esto a lo social, desde esa condición interior, nos preguntamos esa dificultad de ver, ¿qué es eso que no estoy pudiendo ver desde mi mente cerrada que lleva a la ceguera, a la ignorancia, al ignorar, no la ignorancia del no saber, sino el ignorar de no mirar, de no aceptar, de no incluir, ¿no? Y esta necedad de la negación. ¿Qué nos está pasando? Que podemos quizás ver algo, pero no lo podemos sentir porque nos amenaza profundamente. O sea, ya no es una cuestión de una perspectiva mental, de un modelo mental, de una manera de pensar, sino que nos toca el corazón, ¿no? Nos deja en esa piel, hace gorda nuestra piel porque hay un corazón quizás herido, muchos corazones heridos, una sociedad con heridas profundas, el trauma social, ¿sí? Que nos hace a veces cerrarnos. Entonces esto trae el cinismo, la otredad, la intolerancia, y nos impide a veces, incluso aunque podamos ver, incluso aunque nos sensibilicemos, nos impide actuar, porque ahí también al cerrar la voluntad nos aferramos a esta identidad y
y ahí viene todo el tema del miedo, ¿no? La atomización, la apatía, y lo que nosotros llamamos las arquitecturas de separación. Ustedes ven acá los circulitos separados, aquí vemos como unos circulitos que están separados, como los que veíamos recién, y no se pueden juntar, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasar de estas arquitecturas de la separación que profundizan el trauma a unas arquitecturas de unión, de inclusión? Y eso es lo que propone la teoría U. Entonces, para ello nos propone, para estas arquitecturas de unión, donde vemos estos circulitos que empiezan a unirse, ¿sí? Que no tienen miedo de esta fusión, de salir de sus círculos de pertenencia, ¿cómo podemos ser testigos incondicionales, ¿sí? En el ver, no solamente el ver, sino ser testigos incondicionales de aquello que vemos y de lo que ven los otros. ¿Cómo podemos tener el corazón abierto, aceptar la realidad de los otros así como es, en este amor incondicional, que en realidad es un amor no tan ligado con el afecto, sino con la aceptación, con la inclusión, ese corazón abierto de la compasión que puede sentir a los otros y respetar la realidad, no juzgar. Y cómo contener, es un corazón que contiene, puede contener al mundo entero. Cómo cultivar la confianza incondicional para esa voluntad abierta de ser vehículos, de poder ser vehículos de apoyar la acción en la cual podamos tomar riesgos con la confianza necesaria. Entonces, simplemente ahora van a trabajar, vamos a llegar a la panza de la U y van a trabajar más en profundidad, pero simplemente dejarles estas preguntas de reflexionar, yo desde mi lugar en el ecosistema, ¿qué es eso que no estoy pudiendo ver? ¿Y por qué? ¿Qué fibras mías toca? ¿Qué riesgos activa? ¿Qué miedos traería ver esto, ¿no? Y la misma pregunta para una persona con la que me enfrento. ¿Qué le pasará a esta persona que no puede incluir? Que no puede, ¿cuál será su herida? ¿No? ¿Qué estoy viendo pero no sintiendo? Veo pero es demasiado para mí, mejor bloqueo, cierro mi corazón. ¿Por qué? ¿Qué toca? ¿Qué amenaza hay ahí, ¿no? Para el sentir? Y lo mismo con las otras personas. ¿Qué estoy viendo, sintiendo, pero no pudiendo hacer? ¿Dónde me falta dónde está la palanca para la que nosotros, nosotras, nosotres llamamos la confianza en la acción, el action confidence? Eso sería un poco las preguntas que queremos dejarles y entusiasmarles para el evento que viene. Así que muchísimas gracias y nos quedamos. Gracias a ti, Laura, muy, muy interesante. Está para hablar todo el día.